La replicación del DNA cromosómico y la formación del septo entre una célula y otra que nos lleva a la división o separación de las células. Entonces, estos dos ciclos, la etapa C y la etapa D, corresponden a lo que en eucariotes sería el periodo G1. Y siempre se van a estar dando estas dos etapas, por lo tanto se dice que son constantes. Cuando disminuye un tiempo de generación, va a tener consecuencias con una G1 más corta. El tiempo de generación es un parámetro para ver cuán rápido o cuán lento es un grupo bacteriano en cuanto a su división. Por ejemplo, de Vibrio cholera, Escherichia coli y Mycobacterium tuberculosis, hay un tiempo de generación bastante distinto. Mientras que Vibrio cholera puede dividirse cada 20 minutos, Escherichia coli en el intestino lo hace cada 30. Y Mycobacterium tuberculosis cada 7 días. Entonces, ese tiempo de generación, ¿no?, nos va a tener la relación de esto, la generación de DNA, la formación del tabique y la separación de las células. Entonces, eso es lo que va a demorar y es lo típico. Es por eso que una infección por Vibrio cholera a la persona la deshidrata en 6 horas. Una infección con Escherichia coli puede demorar unas 12 horas. Y una infección con Mycobacterium tuberculosis demora mucho tiempo. Cuando la persona se da cuenta ya tiene como 6 meses de infectado, ¿no? Pero comienza a tener una tos que no para. Eso es evidente, ¿no? Y está relacionado con el tiempo de generación de estos microorganismos. Profesora, ¿Sí? ¿qué es el G entonces? ¿Ah? El G. Tiempo de generación. Entonces, si estamos hablando del tiempo de generación y la relación que tiene con el ciclo celular, entonces todo esto que nosotros hemos visto en la diapositiva anterior es el intervalo antes de la replicación, ¿no? Y entonces, cuando el tiempo de generación es igual al tiempo de replicación más la separación, no existe G1. No hay un espacio, no hay un tiempo diferenciado. O sea, es lo mismo. Cada ronda de replicación va a empezar y va a terminar con un periodo de división celular. No hay que primero se replicó y después se separó. A eso se refiere, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, ese tiempo de generación es muy bajo, o sea, muy pequeño, con respecto a los ciclos de replicación y separación? Entonces, allí hay un ciclo superpuesto. El tiempo de generación, el tiempo de replicación, es mucho más rápido que el tiempo de separación. Entonces, ¿cómo se va a evidenciar eso? Cuando estamos viendo un cultivo en coloración grave, etc., muchas veces vemos a las células que todavía no se han soltado, sino están pegadas unas a las otras. A veces vemos 2, 3 células y después otras que están dispersas. Allí es donde se ve esto. Las células se han replicado, pero no se han separado, no ha habido separación celular. Por lo tanto, cuando caen en un punto en el medio de cultivo, van a formar una sola colonia, no van a formar varias. A eso se refiere este punto. Y cuando el tiempo de generación es mucho menor que el tiempo de replicación, no se detecta el tiempo de separación celular. ¿Por qué? Porque el tiempo de replicación va a ser también bastante rápido con respecto al tiempo entre una generación y otra. El tiempo de generación es desde una célula hasta que son 2 células. Ese es el tiempo de generación. ¿Cuánto se demora? Entonces,
Normalmente en materias tenemos todas las generaciones, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos, michosnos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cada 30 minutos, cada 40 minutos hay una generación. Pero no hay rastro de ellos, recuerden. Esta célula va a dar lugar a dos células. Entonces, la mitad está en los hijos. No es que los abuelos, como en el caso nuestro, quedamos todavía en vida y los hijos son otros individuos. No, en este caso es lo mismo que va continuando, ¿no? Entonces, hay una replicación dicotómica del ácido nucleico. Ahora, usualmente, cuando estamos viendo el crecimiento poblacional, que es lo medible, no podemos medir el crecimiento de una célula en dos, porque solamente Koch lo vio en su microscopio, lo que le cansaron los ojos. Lo que evaluamos es cómo crece, cómo se va desarrollando la población y qué factores afectan el tiempo de generación. Uno de los factores, indudablemente, ¿cuál sería? Nutrientes, claro, temperatura, pH. Tamaño de la población inicial. Entonces, todos esos factores van a afectar el tiempo de generación. Si no hay nutrientes, el tiempo de generación se va a hacer bien largo. ¿Por qué? Una cosa que tienen que tener en cuenta. Para los microorganismos, la cantidad de nutrientes es ínfima. Si nosotros lo evaluamos desde nuestra perspectiva, para ellos es suficiente, para nosotros es despreciable. Ellos andan usando nutrientes en el orden de miligramos, microgramos, nanogramos, o sea, cantidades muy pequeñas. Lo que le ponemos en el medio del cultivo es en exceso, más o menos unas 10 veces es un exceso, le ponemos el medio del cultivo. Entonces, eso es uno de los principales factores que afectan el tiempo de generación. Una pregunta sobre el PPT anterior. ¿Cuál PPT anterior? No, la diapositiva anterior. Una antes, sobre las ciclos celulares artificiales. ¿Cuál de esos cuatro es el que es más usado por los microorganismos? ¿Cómo que ¿Cuál es la forma de reproducción más usada? La más vista en las diferentes especies. Es la misma. Depende del medio. Sí. Es lo mismo. Todos van a tener el mismo sistema de replicación. Primero se va a replicar el DNA, después se va a replicar el célula. Pero todos van a hacer lo mismo. Lo que pasa es que allí te están diciendo que el tiempo de generación puede estar al mismo tiempo que el tiempo de replicación del DNA, o puede ser más corto que el tiempo de replicación, lo cual se evidencia cuando tienes más DNA que la célula ya se está programando para un siguiente evento de replicación, o cuando el tiempo de generación es más grande y entonces el tiempo de replicación del DNA resulta más lento que esto depende de la situación ambiental. Depende de la situación ambiental y depende del grupo microbiano. ¿Cómo vemos el ciclo celular en los microorganismos? Por ejemplo, ¿cómo controla el Escherichia coli su ciclo celular? Fíjense bien, hay dos controles. Un control que es como decir, ya mides 1.5 de micras y por lo tanto ya no puede crecer más. Es un control sensible a la masa celular. Y entonces, ese control
va a desencadenar una replicación cromosómica o de DNA. Y el otro control es a una longitud umbral. O sea, ya estamos cerca, hasta aquí nomás, de aquí a 30 segundos, nomás puedes aumentar, ya no más. Por lo tanto, es cercano al umbral celular, ¿no? Y entonces, eso tiene que ver con el reparto de las copias de cromosomas. O sea, cómo la bacteria sabe que duplicó su DNA y luego que ese DNA no le va a pertenecer, sino va a tener que separarse para formar dos células. Esos son los controles que tiene que tener el querido. Y esto está codificado y hay lo que se llaman las secuencias PAR, ¿no? Y entonces miren ustedes, acá nos están poniendo la fase C y la fase D, o sea, la parte de replicación del ácido nucleico y la parte de la división celular, donde, ven ustedes, a partir de acá vamos a tener la síntesis de proteínas que tienen que ver con el tabique de separación. ¿Y qué cosa tiene que haber en ese tabique de separación? No, son proteínas, pero ¿qué cosa tiene que haber en el tabique? ¿Qué van a hacer esas proteínas? Van a formar los peptidoglucanos. Y claro, es como cuando las personas pelean para que la pared no sea medianera. Exactamente igual, ¿no? No, que esa pared me pertenece, no, que son 10 centímetros de mi propiedad. Es lo que van a tener que repartirse. Y tiene que existir dos paredes allí en un punto. Entonces, eso, fíjense ustedes, está acá. Proteínas que van a tener que ver con los precursores del centro. ¿Cuáles son los precursores del centro? El N-acetilmurámico, el N-acetilglucosamina, el bactoprenol, los que traen los aminoácidos para formar los péptidos, todo eso está acá, ¿no? Y también proteínas, las secuencias PAR, que van a tener que ligar al DNA. El DNA no está al albur, el DNA está ligado en un mesosoma de tabique en la bacteria. Y posterior a todo ese ensamble viene la división celular. Antes de eso, ha pasado todo, cuando alcanzó la biomasa su masa crítica, comienza la replicación del DNA, la replicación y la separación. Pero veamos en el tiempo, 40 minutos más o menos. O sea, suponiendo que una hora demore todo eso. Entonces significa que una generación un tiempo generacional va a ser de 60 minutos, en este caso, ¿no? Y entonces acá tenemos la fase D y la fase C simplemente en esquemas, nada más. Y ya tenemos una idea cabal de lo que ocurre allí. Hay que verlo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las proteínas que participan allí? La proteína DNA, que se unen al ORIC, que es el punto de inicio de la síntesis, ¿no? Ese ORIC, que no viene a ser sino una secuencia de nucleótidos, va a estar metilado, hemimetilado, ¿no? O sea, una parte va a estar metilando todo y queda en la membrana para evitar la acción de las metilases. O sea, para que no se metile completamente y solamente quede el origen. ¿Por qué? Porque ese origen va a participar en, por ejemplo, la transferencia de genes a una célula receptora. Ahora, el inicio de la tabicación, que es sensible a la longitud umbral, tiene que ver con un círculo de una proteína FTSZ, ahorita vamos a ver cómo es, que se va contrayendo. Esa proteína va a funcionar como una especie de círculo o rotor que va a permitir
que se vayan instalando las subunidades de la pared celular. Y después, fíjense ustedes, hay un ensamblaje que va a formar el divisoma o el cuerpo que va a dividir una célula de la otra, incluyendo estas proteínas de unión a la penicilina, la PBP3, y la síntesis de peptidoglucano en el tabique. Entonces, esas cosas están ligadas. Presencia de proteínas que tiene que ver con la síntesis de peptidoglucano y con la formación del tabique. Entonces, este es un bacilo, o un cocobacilo, más propiamente dicho. Acá está el plano donde se va a dividir, donde va a ser la mitad, la membrana citoplasmática. Y esto es ese anillo FTSZ, que van a ser los que van a formar ese cuerpo que va a ser el divisor. ¿Por qué? Porque acá esto tiene que alargarse y formar una célula completa. Y ese divisoma tiene que ser el tabique de separación entre una célula y otra. Esto es la evidencia de cómo ese divisoma se va formando, ¿ven? Las proteínas han estado marcadas acá, las IGTZ, y van a terminar formando dos células hijas, ¿no? Entonces, no es esa parte. A nivel poblacional, o sea, eso lo que les he narrado ahorita pasa en una célula. Ahora, a nivel poblacional, el crecimiento tiene que ser balanceado, equilibrado. Es como que todos nosotros tenemos la tarea de hacer el crecimiento individual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sincronizar nuestras actividades para hacer lo mismo. Duplicar nuestra masa celular, duplicar nuestro DNA y dar células hijas. Entonces, poblacionalmente vamos a medir el incremento por unidad de tiempo. Ese incremento en una velocidad constante va a ser una constante K, que usualmente decimos es la velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces, el número de células podemos medir por número, podemos medir por masa. O sea, por número, como ustedes han hecho ahora con las placas de lisis. Hay 2 por 10 a la 4 placas de lisis. Igualito puedo decir, hay 2 por 10 a la 8 bacterias. También puedo medir la masa. Hay 500 miligramos de bacterias o hay 1 kilo de bacterias. ¿Ya? A eso se refiere esto. Otros van a ser un poco más, diríamos, van a buscar un punto de referencia, pueden decir, hay tantos gramos de proteína. O sea, miren la cantidad de proteína que hay en ese momento. O la cantidad de ácido uránico que hay en ese momento. Entonces, hay diferentes formas de ir midiendo el número. Y ver en cuánto tiempo se duplica. O sea, ver el tiempo de generación. O sea, ese tiempo de generación es fundamental para saber cuánto tiempo va a demorar para tener, si yo quiero producir levaduras, cuánto tiempo voy a dejar mi cultivo para tener 10 kilos de levadura. De acuerdo a su tiempo de generación. ¿Cuánto le da en un tiempo de generación? ¿Cuál es la velocidad a la que se va a duplicar? A eso se refiere este crecimiento balanceado. Y entonces es por eso que vamos a ir viendo fácilmente que este coeficiente constante va a ser exponencial. Hay un momento en el que se hace exponencial. Y entonces allí es donde se dice que es la velocidad de crecimiento. Y es el parámetro que me sirve para comparar. Esta bacteria, por eso yo les digo, ¿no? El tiempo de generación de Vibrio cholera con respecto a Escherichia coli es de 20 a 30 minutos, ¿no? 20 para Vibrio, 30 para Escherichia coli.
Ahora, tendría que saber con cuánto de población empecé, con cuánto de población estoy viviendo en un determinado tiempo para saber su velocidad de crecimiento. ¿No? A eso se refiere. Y entonces, una de las maneras es relacionando la velocidad de crecimiento y el tiempo de generación. Esto es logaritmo de 2. ¿No? Y la velocidad de crecimiento va a estar en función del logaritmo de 2 sobre el tiempo de generación. Entonces, esa es una forma que tenemos para medir el crecimiento. Acá tienen, hipotéticamente, empezando con una célula en el tiempo cero. Hoy, en este momento, empiezo la experiencia. Una célula. Y en media hora voy a tener 2. Y así sucesivamente. Se va duplicando la población. Se va duplicando el número de células. De tal manera que en 10 horas voy a tener 1.048.576 células. ¿No? Simple y llanamente sabiendo que su tiempo de generación es media hora. Y empezando con una célula al inicio. Siempre el inicio es el tiempo cero. Ustedes van a hacer una experiencia de cinética de crecimiento, donde van a participar todos. Y van a hacer esta experiencia unas 12 horas continuas. Sí, una práctica de 12 horas. Yo no sé cómo vamos a hacer. De noche. Se quedarán a dormir o algo así. So, Pero entusiasmados, ya. Si nosotros empezamos nuestra población en tiempo cero y vamos evaluando el número de microorganismos con respecto a las horas de crecimiento, vamos a tener dos cosas. Podemos hacer un crecimiento aritmético y vamos a ver que poco a poco el microorganismo en las primeras horas no va a crecer mucho. Hay un punto en donde se acelera el crecimiento y luego dispara. Si esto lo convertimos en una proporción logarítmica, o le sacamos el logaritmo, en otras palabras, sacamos el logaritmo al número obtenido acá, vamos a tener que hay un crecimiento logarítmico, un crecimiento exponencial. Linealizamos esa símbolo, ¿no? Y entonces, es de esa manera como vamos evidenciando la población en logaritmos. Entonces, ustedes van a tener que sacar la población en logaritmos. Entonces, esta población, como se duplica, entonces es en base 2. ¿De acuerdo? Cada individuo va a duplicarse, va a ser 2 individuos. Si yo tengo 100, entonces en el tiempo de generación tendré 200. ¿Verdad? De 1 a 2, de 100 a 200. Entonces, cada tiempo va a ir formándose de acuerdo a las etapas en las cuales está. 5 veces, 6 veces, etc. De tal manera que la población final va a ser igual a la población inicial, esta población, por 2, al número de veces que se esté dividiendo. Entonces, si le aplicamos esto, vendría a ser, seguir esta tasa y graficarla acá. Pero, como hemos visto que sacando logaritmos podemos linealizar esa expresión, entonces le aplicamos logaritmo a todo. Logaritmo de la población final es igual al logaritmo de la población inicial más n veces el logaritmo de 2. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuántas divisiones, cuántas generaciones va a tener la población?
logaritmo de la población final menos el logaritmo de la inicial sobre el logaritmo de 2, voy a tener el número de poblaciones, el número de generaciones que tiene mi población. Entonces, usualmente vemos el ejemplo. Comienzo con una población de 10 a la 3, o sea, con 1000 bacterias que puedo contar en una placa P. Y mi población final va a ser 10 a la 9 células. Unidades formadoras de colonias, ya no de placa, de colonias. En un tiempo de 10 horas. Entonces, el número de generaciones por unidad de tiempo es una constante. Esa constante va a ser la velocidad de crecimiento, el mu. ¿Tienen? Esta B es el mu. ¿Ya? La población final menos la población inicial sobre, que le habíamos puesto, el logaritmo de 2 por 10 me va a dar. Entonces significa que el número de generaciones, el tiempo de generación va a ser de media hora, tal como estábamos viéndolo en el ejemplo anterior. Entonces, es de esa manera como se va siguiendo la población de microorganismos en un tipo. Ahora, muchas veces se ponen ecuaciones sencillas que nos dicen para predecir nuestro cultivo. X es la variación de la biomasa con respecto al tiempo. Y es igual, la variación de la biomasa con respecto al tiempo es la constante mu, o sea, la velocidad de crecimiento proporcional a la biomasa. O sea, en la expresión de biomasa. Entonces, de una u otra manera, si tenemos esta expresión producto de la derivación exponencial, vamos a tener que la población final va a ser igual a la población inicial por E a la velocidad por el tiempo. ¿No? Pero esto me pide que yo necesite saber cuánto es la velocidad de crecimiento y cuánto es el tiempo que se ha demorado en mi experiencia. Pero en la fase logarítmica de crecimiento. Entonces eso significa que yo tengo que estar en la etapa de donde la velocidad de crecimiento es constante. Eso es lo que significa. Entonces, no se asusten con las derivaciones, simplemente es para que entiendan de dónde viene. Entonces, mi población inicial puede ser de 2 por 10 a la 7. Mi población final de 4 por 10 a la 7. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está ocurriendo acá? Se ha duplicado la biomasa, ¿no es cierto? El número de células, perdón. 2 a 4. Se duplicó. ¿Y en cuánto tiempo se duplicó? De 0 a 6. En 6 horas se duplicó. Entonces ya tengo el tiempo 6 horas. El número de generaciones es el tiempo sobre n, que es 1 hora. Entonces de esa manera voy a tener mi población duplicada en 6 horas. Perfecto. Ahí está facilísimo. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo mi trabajo en más tiempo? Y que de repente no es tan fácil como de 2 a 4. Entonces yo voy a tener una serie de cuantificaciones. O sea, significa que yo empieza, por ejemplo, el tiempo 0 a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana inoculo mi cultivo con 1 por 10 a las 7. Ese es mi tiempo, mi población inicial. Y mi tiempo inicial. Y cada hora voy sacando muestras y voy haciendo diluciones para saber cuánta población hay. Y la voy a ir encontrando en diferentes tiempos. Entonces, allí, si yo tengo 1 por 10 a la 7, mi tiempo en que se volvió 2 por 10 a la 7 es un tiempo en el cual yo no lo determiné exactamente. Pero yo voy cuantificando.
veo que mi población alcance una fase en la cual yo pueda determinar una pendiente, 2 puntos de la población con respecto a 2 puntos del tiempo, para poder sacar mi velocidad de crecimiento. Y de eso trata la experiencia de simplificar el crecimiento. Entonces, normalmente obtenemos esto como producto del crecimiento de una población microbiana. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos midiendo, puede ser biomasa bacteriana, filtrando en una membrana y pesando la membrana seca para saber cuánto de biomasa hay, y por unidad de tiempo. Y entonces en cada tiempo vamos graficando cuánto tengo y voy poniendo, de acuerdo al tiempo de incubación, lo que tengo. Este gráfico me dice, tengo 2 medios de cultivo, medio 1 y medio 2. ¿No? Ustedes también van a tener 2 medios de cultivo, medio completo y medio mínimo. Fíjense ustedes acá, empezaron las 2 experiencias con la misma población, pero sigamos esta. Primero, no hay un aumento en el número de individuos. Después hay una pequeña aceleración, y esa aceleración continúa constante. ¿Por qué digo constante? Porque esto está prácticamente linealizado. Y luego hay una inflexión donde ya no hay más aumento. La población se detiene. Entonces, con el otro medio hay un crecimiento inicial rápido, pero luego se estaciona y luego decae. Entonces, ¿qué cosa observamos en esas 2 gráficas? Que en una la población alcanza a ser mucho mayor, su velocidad es mayor, porque acá puedo sacar una pendiente mayor que esta. Pero esas son las diferencias. Pero en ambas curvas yo logro un estacionamiento. Ya no hay más crecimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el medio 1 y el medio 2? ¿Sí? El medio 2 debe tener menos nutrientes que el medio 1, porque la población, el medio 1 lo agota en más tiempo que en el medio 2. En el medio 2 se acaba en el tiempo B, ¿sí? Pero si sus diferencias son nutrientes, ¿por qué empieza a crecer la población en el medio 2 más rápido? ¿Por qué en medio 2 comienza el crecimiento antes del medio 1? ¿Por qué en medio 2? Porque probablemente el medio 2 tenga nutrientes que fácilmente pueden ser transportados al interior y degradados. Y en el otro tiene que adaptarse a que hay. Por eso que el crecimiento aquí es rápido. Pero la concentración obviamente no llega a sostener para que la población siga creciendo. Lo agota rápido, por lo mismo que es un sustrato fácil de metabolizar. Entonces, ahí tenemos eso, ¿no? Teniendo medio A, B, tiempo A, B, C. Entonces, ese es, para terminar esto, las fases. Cuando ustedes me dicen, elaboren una curva de cinética de crecimiento, elaboran esto, número o biomasa con respecto al tiempo. ¿Y cuáles son las fases? De adaptación al medio, de crecimiento logarítmico, la fase logarítmica o exponencial, y la fase estacionaria. Siempre lo transformamos. Sí, ¿no? Y la fase estacionaria. Por eso esa también tiene el mismo esquema. Lo que pasa es que va más allá, va más abajo, etc. Pero siempre va a tener una fase inicial, acá la logarítmica es casi, la fase de adaptación es casi nula.
luego empieza la logarítmica y luego agota nutrientes y entra a la fase estacionaria. Luego hay algunos microorganismos que comienzan a autorizarse y entonces a esto se llama fase de muerte. Y después de esta fase de muerte que involucra lisis celular, hay un crecimiento crítico, o sea, empieza nuevamente a crecer con los nutrientes liberados por las células muertas. ¿Ya? Vuelve a crecer, pero es poco, no es hacer otra curva. Cuando se hace otra curva, por ejemplo, que esto sea estacionario y esto comience nuevamente a subir, significa que hay dos sustratos que van a ser degradados. Uno más, diríamos, podría ser un monosacárido y el otro puede ser un disacárido, ¿no? Entonces, ya, eso es interpretar qué es lo que está pasando en base a la composición del medio de cultivo. Entonces, en el medio se acabó el proceso. Claro, se acabó. Entonces, hay hasta 3 sistemas de cultivo. El uno se llama cultivo por lotes, batch. El otro es cultivo continuo. Y el tercero es cultivo por lote alimentado, que es una mezcla de ambos. Vamos a ver los dos primeros. El cultivo por lotes o batch es lo que usualmente hacemos. El cultivo tiene un inicio y tiene un final. Empieza a las 0 horas y termina a las 24 horas. ¿No? Entonces, ese es el cultivo batch. Lo podemos hacer en frasco, lo podemos hacer en tubo, como ustedes sientan en un tubito. Y empezamos y terminamos con el mismo medio de cultivo. Ustedes ven, no le ponemos más medio nuevo, ni tampoco estamos separando los desechos que puedan ser tóxicos por parte de los microorganismos. Y se desarrolla a través de la curva de crecimiento que hemos visto. La fase de adaptación, la fase exponencial, o de la velocidad de crecimiento máxima, la fase estacionaria y la fase de muerte. Todo a través del tiempo. Se puede hacer un seguimiento por turbidez, o sea, densidad óptica. Es referencial. La densidad óptica, y en eso sí discuto, como ustedes van a ver en los aspectos de genética muchas veces, hay reportes en donde simplemente hacen una curva con densidad óptica y lo publican. Y la densidad óptica es turbidez, más o menos. Pero no me está diciendo qué número de microorganismos, no me dice la velocidad a la que están creciendo, no. Entonces, muchas veces se incurre en ese error. Pero, les digo, la densidad óptica, ya ustedes lo están viendo acá, es referencial. Porque algunos componentes del medio pueden estar también absorbiendo luz. O pueden no absorber y haber superposición entre las células, ¿no? Para no decir cuál es el número exacto de microorganismos, ¿no? Ahí tenemos la diferencia. Ahora, si nosotros tenemos diferentes medios, fíjense ustedes, concentración celular, y vamos a tener diferentes velocidades de crecimiento, diferentes sustratos consumidos y diferentes productos elaborados por los microorganismos. Hay uno, por ejemplo, cuando los productos se van liberando conforme el crecimiento microbiano. Entonces hablamos de los metabolitos primarios. Entonces, si estoy hablando de eso, ¿a qué me refiero? Me refiero a la síntesis de aminoácidos, urinas, etc. ¿No? Cosas que se van a tener que hacer para la duplicación celular. Por otro lado, hay algunos que están empezando a elaborarse cuando va a terminar la fase logarítmica y se van a terminar de formar en la fase estacionaria, cuando el microorganismo ya no se reproduce más. Por eso es de que es una meseta. Ya no aumenta ni el número
ni la masa celular. Es lo mismo. O sea, si yo tengo 100 acá, acá tendré pues 105 o 120, pero no es un aumento significativo. A eso se refiere la fase estacional. Y hay otros metabolitos que estrictamente se van a sintetizar en la fase estacional. ¿Por qué? Porque como ha venido creciendo el microorganismo rápidamente y sintetizando un montón de cosas, terminó de formar a todos sus individuos y le sobran cosas. Entonces, o hace inclusiones, o arma elementos con el rompecabezas que le quedó en el celular. Entonces, en esa etapa se sintetizan los antibióticos, por ejemplo, los polisacáridos que pueden liberarse, las toxinas, etc. Todo eso se va en la fase estacional. Son los metabolitos secundarios. O sea que los metabolitos secundarios vienen a ser el armado de moléculas a partir de los metabolitos primarios. No quiere decir que se conviertan, no. Hay un juego génico que le permite a la bacteria expresar determinadas enzimas que pueden combinar lo que le sobra para formar otras moléculas. Entonces, dentro de estos modelos, para poder saber cuándo necesito biomasa, cuándo necesito un metabolito, hay modelos estructurados y no estructurados, ¿no? Obviamente, estructurados consideran todo el funcionamiento interno, síntesis de proteínas, síntesis de ácidos nucleicos, regulación metabólica, etc. Los no estructurados simplemente van a buscar nada más el comportamiento del cultivo, el comportamiento de la población. Por ejemplo, ¿cuánto es la concentración de biomasa? ¿Hasta dónde llegó? ¿Cuál es la concentración del producto y del sustrato? El balance entre le pongo este sustrato y cuánto me va a dar de producto. Entonces, de esa manera se va viendo el modelo sintético. ¿Cuáles son las ventajas de un cultivo por lotes? Es un sistema simple. Se puede hacer en un matraz, en uno pequeño, en uno grande, en uno de 5, en uno de 20 litros, como quieran. En una damajuana, no hay problema. Es un cultivo por lotes. La desventaja es de que no controla muchos parámetros. No se controla. Y no se logra un estado definido, que toda la población esté en el mismo estado. No. Hay unas que van a estar produciendo, por ejemplo, están en fase logarítmica mientras que otras están en fase estacional. A eso se refiere que no hay un desarrollo fisiológico definido. En cambio, en un cultivo continuo hay una serie de controles. Se puede automatizar. Es más, actualmente las empresas cerveceras tienden a hacer cerveza por cultivo continuo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una cámara de cultivo con un volumen constante, no varía el volumen. Otra, que hay un suministro de sustrato fresco, o sea, constantemente le estás adicionando. Y, así como le adicionas, le quitas. ¿Para qué? Para que mantengas un volumen constante. Entonces, ingresa y sale nutrientes. Entonces, un cultivo continuo es así, medio fresco, controla su flujo, acá está el volumen constante, entonces el cultivo que está transformando el sustrato en un producto, y miren ustedes, hay un reboce para tener una salida del medio de cultivo con células y con productos. ¿Cuál es la diferencia? Aquí todas las células están en el mismo estado fisiológico. Todas están a la misma velocidad de crecimiento. Si no lo hacen, fíjense ustedes, si uno no logra que todas las células estén a la misma velocidad de crecimiento, conforme le vamos adicionando medio fresco,
Esta es la velocidad de dilución. El cultivo puede lavarse. O sea que yo puedo llegar a eliminar las células y acá simplemente llegar a tener medio flujo. De allí la importancia de que todo, la velocidad de crecimiento con respecto al tiempo esté en función de la velocidad de dilución. Y entonces, siempre yo voy a tener que la velocidad de crecimiento en función de la velocidad de dilución será proporcional a la variación de la biomasa con respecto al tiempo. Este es el parámetro que yo voy a evaluar. Y entonces vamos a tener la velocidad de crecimiento igual a la velocidad de dilución, entonces estoy en equilibrio. No se va a lavar mi cultivo se va a mantener. ¿Cuándo se va a lavar? Cuando la velocidad de crecimiento sea menor a la velocidad de dilución. Por decirles, en números, si la velocidad de crecimiento es 0.5 y la velocidad de dilución es 0.8 litros por hora, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como hay más flujo de medio que el crecimiento, entonces el cultivo se lava, ¿no? Entonces, ya no hay cultivo. Ese es el problema en el sistema continuo. Y esto se basó en la propuesta de Monod en el quimiostato. Él medía simplemente un reservorio de medio, lo iba adicionando con una válvula de control de flujo, aireaba su cultivo y luego por reboce eliminaba, ¿no? Entonces, el tanque de crecimiento era pequeño, no era muy grande, pero sí tenía aireamiento, o sea, se añadía aire al cultivo y luego tenías con qué eliminar. Acá podías recoger producto también y biomasa, de todas maneras. Entonces, ese es el quimiostato. ¿Y qué es lo que pasa? Sigue una cinética igualita que la cinética del Monod, la cinética enzimática, de primer orden, primero y después se hace orden stable, ¿verdad? Entonces, esto significa que mi cultivo está creciendo a la máxima velocidad de crecimiento, pero va a llegar un momento en que esa velocidad se va a mantener constante. Y si yo no quiero seguir manteniendo constante, lo que tengo que hacer es ir duplicando mi velocidad de dilución, o sea, como el flujo con el cual le adiciono sustancias. Entonces, mientras yo me mantenga aquí, no hay problema, porque mi bacteria va a seguir creciendo a la misma velocidad. Pero si aumento, mi bacteria va a empezar a disminuir, porque va a salir con el flujo. A eso se le llama lavado. ¿Qué pasa con los nutrientes? Los nutrientes siempre van a mantenerse elevados porque los estoy agregando constantemente. La biomasa va a mantenerse mientras la concentración del tiempo, la de la velocidad de dilución, el tiempo de generación y la densidad celular sean constantes. Todo sea lo mismo. Pero yo sigo agregando nutrientes. Y esta densidad celular tiene que soportar el ingreso de nutrientes frescos. A eso se refiere, ¿no? O sea, todas las ecuaciones se refieren a eso. Entonces, cuando estamos viendo cómo varía, tenemos que considerar en el bioreactor el volumen que va a ser constante siempre, o sea, todo lo que adiciones tiene que salir, el flujo de salida, la biomasa, el sustrato y el producto. Las tres cosas las tengo que mantener en ese reactor. Mi bacteria tiene que crecer. Y si está, ahí tiene el producto, supongamos, algo que se esté produciendo en fase. La bacteria Pseudomonas produce un biosurfactante en fase estacionaria. Entonces, yo tengo que mantener a mi cultivo en esta fase para obtener
tener la mayor cantidad de productos. Y lo mejor de este sistema, yo puedo mantenerlo indefinidamente. Si yo sé la velocidad de crecimiento, si yo sé la concentración de sustrato y la concentración de producto. ¿Qué sustrato le debo poner para que la bacteria produzca la máxima concentración de biosustrato? ¿No? Entonces, de esa manera se obtienen muy buenos resultados. Si tiene agitación, esto significa la paleta de agitación. Es de la velocidad de crecimiento y es el volumen constante. Entonces, obviamente las ecuaciones que vienen acá son para probar el balance de esas células, ¿no? ¿Cómo las cuantificamos? Biomasa por filtración en membranas de vidrio. Acá en el filtro y van filtrando, las bacterias quedan retenidas acá y si usted está buscando productos, se pueden separar por esa manera. Estos son los filtros, estos son los descartables, estos son los equipos de filtración de membrana de 45 milímetros y estos son unos filtros de acero inoxidable que tienen la misma función de estos pequeños filtros. Esto, la ventaja es que ya no tienes que lavar, no tienes que esterilizar, sino usar y descartar, ¿no? Entonces, para cuantificar. Las bacterias van a crecer sobre esas membranas. Las membranas se pueden poner sobre una placa con medio deportivo y aquí es la microscopía electrónica de cómo están las bacterias sobre el filtro de acetato de celulosa, sobre las membranas filtradas. Muchas gracias por la atención.